¿Ya me escuchan? Yo sí, 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 ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita Bendita eres eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. en la En vida la vida y en la muerte, amparanos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos a esta nueva sesión en donde estamos estudiando el texto del Papa Francisco, que publicó el 8 de diciembre de este año pasado, 2020. ¿Y por qué lo publica el 8 de diciembre, si se acuerdan? Sí, porque es ¿Día de la Inmaculada Concepción? No, no es esa la razón. ¿No? No, porque fue aniversario de lo de Pío IX. ¿Eso? ¿Qué hizo Pío IX? El que es San José, el patrono de la Iglesia Católica, ¿Desde cuándo? desde 1800. 1870. Proclamado por el Papa. Pío Pío IX. IX. Esa es la razón por la cual el Papa Francisco promulga este documento, que es una carta apostólica, que se llama así Patris Corde, y la publica el 8 de diciembre del año pasado, 2020, para conmemorar y para convocar a toda la iglesia a venerar a San José como patrono de la Iglesia Católica, que fue lo que proclamó el Papa Pío IX en 1870. El Papa Pío IX proclamó en esa fecha, también el 8 de diciembre, proclamó a San José como patrono de la Iglesia Católica. Y lo proclamó porque, como veíamos ayer, San José siempre estuvo dispuesto a acompañar a la Sagrada Familia. Siempre estuvo al servicio de la Sagrada Familia, siempre llevó adelante el proyecto divino que Dios le encomendó. Y después de la figura de la Virgen Santísima, tenemos a este santo, San José, como el más importante en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues por su contacto con el niño Jesús, por su obediencia a Dios, porque siempre estuvo al servicio del proyecto que Dios había designado en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso, entonces, estamos recordando este documento, estamos estudiando el documento en donde el Papa nos informa que el humilde carpintero, desposado con María, fue un hombre justo y siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y a través de los 4 sueños que tuvo, siempre obedeció la misión que le encomendó Dios Todopoderoso. Por ejemplo, pues haber viajado de Nazaret a Belén y allí ver nacer a Jesús en un pesebre. Y luego fue también testigo de la adoración de los magos, según el testimonio de San Mateo, capítulo 2, versos del 1 al 12, y también fue testigo de la adoración de los pastores, según el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versos del 8 al 20. Y eso lo eleva a la consideración de protector de la Sagrada Familia, protector de su Hijo Jesucristo y por tanto patrono de la Iglesia Católica. Y aquí hemos dicho que el Papa recuerda esos momentos del Evangelio
en donde se habla de San José. Y también dice que en ese documento del Papa Pío IX, del 8 de diciembre de 1870, dice el Papa Francisco que quiere dar a conocer la intención que el Papa Pío IX tuvo al proclamar a San José como patrono de la Iglesia Católica, puesto que quiere compartir el Papa Francisco algunas reflexiones acerca de esta figura extraordinaria y que en estos días de pandemia podemos experimentar que nuestras vidas están sostenidas por personas comunes que no aparecen en las portadas de los diarios ni en las grandes pasarelas, y que esas personas que no forman parte de la moda de las noticias, sin embargo, pertenecen a los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Y así encontramos a los médicos, a los enfermeros, enfermeras, encargadas de reponer los productos de los supermercados, las limpiadoras, los cuidadores, los transportistas, las fuerzas de seguridad, los voluntarios que siempre están ahí, que les llamamos los cerillos, en los centros comerciales, que se conforman con una propina que les demos. Los sacerdotes, las religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia, cuidándose de no sembrar pánico, sino aplicar la corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, abuelos, abuelas, docentes muestran gestos pequeños y cotidianos de amor, de cariño a los hijos, a los nietos, para que la crisis que estamos viviendo pase pronto y podamos readaptarnos por medio de rutinas adecuadas, levantar la mirada al cielo, elevar nuestra oración? ¿Cuántas personas rezan e interceden por el bien de todos? Todos podemos encontrarnos con San José, el hombre que pasa desapercibido, que es un intercesor, un apoyo, una guía. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos en la segunda línea tienen un protagonismo en la historia de la salvación. Y por ello, de San José proclama el título con el cual lo nombra el Papa, que es el Papá amado. Y ya vimos que es amado porque la Virgen Santísima lo amó como esposo y Jesucristo lo amó como papá. Y la Iglesia lo ama como protector de toda la Iglesia. Entonces, pues, estamos viendo que también el Papa Francisco lo llama Padre en la ternura. Padre en la ternura, porque también manifestó la ternura de Dios con el niño Jesús. Como dice el Salmo 103, como un padre siente ternura, así el Señor siente ternura por quienes lo aman. Y San José ciertamente fue objeto de la ternura de Dios. También lo llama Padre en la obediencia, porque en las 5 veces que aparece en el Evangelio y en cada vez que tuvo un sueño, San José aceptó la voluntad divina de Dios, y por eso se llama en esta encíclica, en esta carta apostólica, el Papa Francisco llama a San José Padre en la obediencia. Y continuamos con este tema del
padre en el recibimiento, padre que acogió a María sin poner condiciones. Confió en las palabras del ángel. Y hoy, en este mundo donde la violencia sobre la mujer es patente, podemos ver que San José representa la figura de un varón que, aún no teniendo toda la información, se decide por participar de la vida de la Virgen Santísima. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo halló, lo ayudó, iluminando su juicio, puesto que aunque tenía dudas acerca de la concepción en el vientre de María, aceptó, según el ángel le dijo en el sueño, aceptó que ese niño que estaba generándose en el vientre de la Virgen era resultado del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces encontramos en nuestra vida acontecimientos que no acabamos de entender. Nuestra primera reacción ante esos acontecimientos es de decepción, o de rechazo, o de negación. San José deja a un lado su razonamiento y acoge el mensaje divino, asume la responsabilidad y se reconcilia consigo mismo y acepta cuidar a la Virgen y al niño Jesús. Si también nosotros nos reconciliamos, si aceptamos esas cosas que a veces no entendemos en nuestra vida, pues también nosotros podremos dar el paso siguiente, es decir, el paso de confiar en la voluntad de Dios y ver que a través de los acontecimientos que no entendemos del todo, el Padre va guiando nuestra vida, como San José guió la vida de la Sagrada Familia de la Virgen Santísima y de Jesús en Nazaret. Por eso vemos que en la vida espiritual de San José se nos muestra una vía que explica, una vía que se acoge cuando el Espíritu Santo ilumina nuestra mente y nos sugiere una decisión ante las circunstancias adversas. El Padre Omnipotente nos ayuda a comprender el significado más profundo de todas las circunstancias que no acabamos de entender. Entonces, en esa actitud de José, que aunque no había entendido del todo el embarazo de la Virgen, encontramos también las palabras del santo Job, que en el Antiguo Testamento dijo ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo lo mal que le sucedía. Job le contestó a su esposa: si aceptamos de Dios todos los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Eso está en el capítulo 2 del libro de Job, verso 10. De modo pues que José también nos enseña la actividad, la aceptación de la voluntad divina, aunque no esté del todo clara. San José es un protagonista valiente. La manera en que acepta la voluntad de Dios le ayuda a vivir el don de la fortaleza que viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como nos llega, con todas sus vicisitudes, con todas sus incertidumbres, y hacer de las circunstancias contradictorias, hacer una experiencia de vida, de fe, de confianza en el Padre Omnipotente. Por eso San José es el Padre en la aceptación del plan divino que Dios diseñó para él. Y es la meditación que el Papa Francisco nos invita a que hagamos el día de hoy, al reflexionar sobre cómo San José superó sus dudas, superó sus incertidumbres y aceptó el camino que le proponía la fe, la confianza en Dios.
La venida de Jesús al mundo es un regalo de Dios Padre para cada uno, para que cada uno se reconcilie en su propia carne con su propia historia, aunque no la comprendamos del todo, porque sabemos que cuando Jesús toma carne humana en el vientre purísimo de la Virgen Santísima, está redimiendo nuestras incertidumbres, nuestro pecado, nuestras dudas. Así como lo hizo San José, que optó por obedecer lo que en sueños el Padre Todopoderoso le mandaba como mensaje, y por ello la vida que tenemos la consideramos como un regalo de Dios, así como Jesús es un regalo para todos nosotros. Y a través de la aceptación de ese regalo de Jesús, estamos también realizando la reconciliación con la propia carne, con la propia historia, con la propia humanidad, aunque no entendamos del todo las circunstancias en las que Dios nos pone, pero al aceptar que Cristo se encarnó, que asumió un cuerpo, una alma, una divinidad, una sustancia divina y una naturaleza humana, podemos también nosotros aceptar que esa encarnación de Cristo da sentido a nuestra propia vida, a nuestra propia historia, a nuestra propia encarnación. Nosotros también en algún momento hemos tomado carne animada de alma racional del vientre de nuestra mamá, y después cuando ella nos ha dado a luz, pues hemos comenzado a vivir como personas autónomas con el regalo que Dios nos ha dado de vivir la propia existencia, la propia vida. Y si vemos a Jesucristo, que también tomó su cuerpo, su alma humana y su divinidad y su sustancia divina, podremos también nosotros llevar adelante ese proyecto divino que Dios tiene en nuestra vida. Como Dios dijo a San José: José, hijo de David, no temas. Lo encontramos en el verso 20 del capítulo 1 del Evangelio de San Mateo. José, hijo de David, no temas. También nos repite a nosotros: tú que también eres hijo de Dios por el bautismo, porque fuiste adoptado por Dios, no tengas miedo. Hay que dejar de lado nuestra ira, nuestra decepción, nuestra tristeza, y hacer espacio a lo que no hemos elegido, pero que todavía está allí. Acoger la vida de la manera en la que el Padre nos propone, nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno puede comenzar milagrosamente si encontramos la valentía para asumir cada uno de los acontecimientos que el Padre nos envía en esta vida terrena, y que podemos ponerla a la par que la vida que aceptó Jesucristo y que se nos relata en el Evangelio. No importa si ahora, en este momento, todo parece haber tomado un rumbo que no comprendemos, aunque algunas cuestiones sean irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Puede hacer que nuestra conciencia se purifique, aunque nuestra conciencia no reproche alguna falta, algún pecado. Él es más grande que nuestra conciencia. El Señor lo conoce todo, comprende de que estamos hechos de un barro que fácilmente se destruye, y por eso Él puede cambiar la manera de comprender nuestra existencia, nuestra vida. Y el realismo de la vida cristiana nos ayuda, nos vuelve una vez más a la realidad de la historia que estamos viviendo, la realidad en su misteriosa complejidad, la realidad que estamos experimentando a partir de que hemos recibido un cuerpo, un alma, un espíritu, una vocación,
Esta realidad es portadora de un sentido, con sus luces y con sus sombras. Esto hace que el apóstol San Pablo diga: sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Y San Agustín añade: incluso aquello que llamamos el mal está incluido dentro del plan divino de Dios. En esta perspectiva, la fe le da sentido a todo acontecimiento feliz, a todo acontecimiento triste en nuestra existencia. Entonces hay que alejar de nosotros el creer que la fe consiste en encontrar soluciones fáciles. La fe que Cristo nos enseñó es lo que vemos en San José. No buscó atajos, sino que afrontó con los ojos bien abiertos lo que le acontecía en su realidad cotidiana y asumió la responsabilidad en primera persona. Así como San José aceptó las palabras que el ángel le dijo en sueños, así también nosotros debemos aceptar la realidad que Dios nos manda y aceptar a los demás tal como son, con preferencia, dice el Papa Francisco en esta carta apostólica, hay que aceptar con preferencia a los débiles, porque Dios Jesucristo eligió a aquellos que son débiles, según lo dice la primera carta a los Corintios, verso 27 del capítulo 1. Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, como lo dice el Salmo 68, verso 6. Y Dios nos invita a que amemos también al que no pertenece a nuestro círculo familiar. Dice el Papa que le gustaría imaginar que Jesús tomó las actitudes de José, es decir, cuando vivió como hijo de San José, el Señor Jesucristo asumió las actitudes de San José como ejemplo de vida y a la manera como lo dice la parábola del hijo pródigo y del Padre misericordioso. Entonces encontramos ahí esa reflexión tan hermosa, inventada por el propio Jesucristo en la revelación que nos hace de la parábola del Padre misericordioso del hijo pródigo, que aunque el hijo se gastó toda la fortuna, quería crecer lejos de su padre, quería vivir su libertad, pero así le fue lejos del padre, a tal punto que llegó a emplearse como cuidador de cerdos. Y entonces en esa parábola encontramos de qué manera el Padre misericordioso nos recibe a nosotros pecadores, que a veces nos portamos con rebeldía ante su misericordia. Y el Papa Francisco en esta carta apostólica de Patris Corde afirma que seguramente Jesucristo aprendió esa ternura, esa capacidad de recibir, esa capacidad de perdonar que el propio Jesucristo expresa como característica fundamental del Padre misericordioso, el protagonista de esa parábola. Por ello, estamos invitados a acoger a los demás, porque también el Señor Jesucristo, en esa parábola del Padre amoroso, del Hijo pródigo, nos da a conocer de qué manera el propio Señor Jesucristo nos recibe, nos acepta. Y aquí dice el Papa que esa manera de recibir, de acoger, de perdonar, que muestra Jesucristo en la parábola del Padre amoroso, pues es algo que Jesucristo aprendió
de la actitud de San José, de cómo San José cuidó con ternura, con paciencia, con amor a su Hijo Jesucristo en ese taller de Nazaret. Pues esa es la reflexión que el Papa Francisco hace al recibir, al tratar el tema de que San José es el padre, es un padre en la manera en que acogió los mensajes divinos para ocuparse de la vida de su Hijo Jesucristo. Y luego en la quinta cualidad, la quinta característica que ofrece el Papa Francisco acerca de San José, nos dice que podemos ver en San José el padre de la valentía, así como ya hemos visto los temas del padre que fue amado por la Virgen, fue amado por Jesús. Él fue padre en la ternura porque recibió a su Hijo Jesús y lo apapachó, lo cuidó en la caverna, en la cueva, en el establo de Belén. También fue un padre en el recibimiento porque asumió los mensajes divinos de Dios a través de los sueños. Y entonces, pues también dice el Papa Francisco que San José es el padre en la valentía. Qué difícil a veces ser valiente ante las circunstancias difíciles de la vida. Y entonces aquí dice el Papa Francisco que toda verdadera curación interior consiste en acoger la propia historia. Es decir, está hablando de cuando nosotros no aceptamos los acontecimientos que nos suceden en la vida. Entonces dice él que el primer paso para curar nuestro interior es aceptar la propia historia. Aquello que hemos vivido, aquello que hemos sufrido, aquello que no nos gusta de nuestra propia historia, aceptarlo, hacer espacio dentro de nosotros, incluso para lo que no hemos elegido nosotros en nuestra vida. Necesitamos añadir esa característica que es la valentía creativa. Hoy se habla de resiliencia, que también sería como una adaptación a las circunstancias adversas y adaptación también a las circunstancias positivas. Probablemente en eso estaba pensando el Papa Francisco cuando escribió este tema del padre José, San José, como padre en la valentía, valentía creativa. Cuando nos enfrentamos a un problema podemos detenernos y bajar los brazos, pero podemos ingeniárnosla para tomar ese problema, resolverlo, superarlo y salir de ese problema con una victoria, con una paz, con una serenidad de decir, también este problema he podido resolverlo con la ayuda de Dios. A veces las dificultades son las que sacan a relucir los recursos con los que contamos. Las dificultades nos hacen pensar en que podemos echar mano de todo aquello que Dios nos ha dado. Entonces, esas dificultades, dice el Papa Francisco, nos hacen relucir los recursos que no pensábamos que podíamos tener, que podíamos poner en práctica. Muchas veces leyendo los evangelios de la infancia de Jesús, es decir, los capítulos 1 y 2 del Evangelio de San Lucas y los capítulos 1 y 2 del Evangelio de San Mateo, encontramos por qué Dios no intervino directa y claramente en la vida de Jesús. Por ejemplo, pues a la hora en que tuvo que huir a Egipto. Esa fue una circunstancia que Dios Padre Omnipotente le encomendó a San José que realizara. Y como lo vemos en muchas representaciones católicas, pues San José
pone un burrito y lo arma con todos los arreos que se necesitaban para el viaje a Egipto, y allí se van San José, la Virgen y el niño a Egipto. Y pues a eso se refiere el Papa cuando dice que San José es el padre en la valentía creativa, porque a través de los eventos y de las personas también podemos realizar, podemos encontrar una vía de solución a las dificultades que se nos enfrentan día con día. San José era la persona que salvó al niño Dios y a su mamá. El cielo intervino confiando en la valentía de San José, que cuando llegó a Belén y no había encontrado un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y, poniendo en práctica sus dotes de carpintero, arregló el establo hasta convertirlo en el lugar más acogedor para el Hijo de Dios que venía al mundo. Ante el peligro inminente de que Herodes quería matar al niño, José fue alertado en sueños para protegerlo, y en medio de la noche organizó la huida a Egipto, como lo dice el Evangelio de San Mateo capítulo 2, versos del 13 al 14. De estos relatos del Evangelio tenemos la impresión de que el mundo está a merced de los fuertes, de los poderosos, pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar que a pesar de la arrogancia, a pesar de la violencia de los gobernantes, Dios siempre encuentra un camino para cumplir, para llevar a buen término su plan de salvación. Aun cuando nuestra vida parece que está en manos de fuerzas superiores, el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo más importante, con la condición de que también nosotros nos armemos de la valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar cualquier problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la divina providencia. Si a veces parece que Dios no nos ayuda, ello no significa que Dios nos ha abandonado, sino que pone en nuestras manos los recursos para que nosotros inventemos, encontremos, busquemos una salida, una solución a cualquier problema que se nos enfrente en la vida. Así, la valentía creativa de San José la ilustra el Papa Francisco en ese pasaje del Evangelio, en donde los amigos del paralítico lograron hacer bajar en su camilla al paralítico y que quedara exactamente enfrente de la persona del Señor Jesucristo. Allí los amigos del paralítico tuvieron la audacia de encontrar una solución a aquello que parecía difícil, porque Cristo estaba rodeado de mucha gente. Y al quitar unas tejas del techo, unas tablas, unas láminas, lograron que el paralítico quedara justamente frente al Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo le concediera la salud. A eso se refiere el Papa cuando habla de la valentía creativa. Y al ver la fe de aquellos hombres, Jesús le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te quedan perdonados. Reconoció Jesucristo la valentía creativa de aquellos hombres que llevaron a su gran amigo, el paralítico, ante la presencia de Jesús. Del Evangelio no encontramos el tiempo que la Sagrada Familia estuvo en Egipto, pero podemos imaginar lo que sucedió al respecto. La Sagrada Familia afrontó problemas concretos, como todas nuestras familias, como todos nuestros hermanos, como todos nuestros familiares.
incluso como aquellos migrantes que arriesgan sus vidas para viajar de un lado a otro del mundo. San José es realmente un santo patrono especial para todos aquellos que tienen que abandonar su tierra a causa de la guerra, del odio, de la persecución o de la miseria. Y aquí dejamos este comentario de la carta carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco, y continuaremos el día de mañana. Reflexionemos, por lo tanto, en este asunto de la valentía creativa. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esa valentía ante las circunstancias que nos acosan, que nos hacen difícil la vida? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.